vamos a dividir en dos partes. Vamos a estar trabajando un poquito de cosas técnicas referentes a la ejecución de nuestros instrumentos, cómo hacerlo con excelencia para el Señor. Pero también vamos a estar trabajando elementos concernientes al carácter también, porque de eso se trata de carácter. Amén. Nosotros somos personas creyentes, profesamos a Cristo, modelamos el carácter de Cristo y antes que músicos somos cristianos. Amén. Quisiera antes de continuar, quisiera mostrarles un video para que lo analicen y tengan una percepción tal vez de lo que pasa ahí. El behind el detrás de las escenas de una película se llama The Greatest Showman. Y ahí están ellos disfrutando la música, alzaban sus manos y parecía como que estuvieran en un servicio que tal vez hemos visto en algunas iglesias. Pareciera como que ellos tuvieran también esa tendencia a levantar sus manos, a emocionarse, a llorar, a ser tocado por esas emociones. Y es que la música hace eso por sí sola. La música tiene un poder tremendo, pero la música es una herramienta. ¿Saben qué les quiero decir? Nosotros podemos manipular las emociones de toda una congregación solamente haciendo un proceso científico que está establecido en la música. Siguiendo esos parámetros y esos modelos, nosotros podemos poner a una persona a llorar como un muchachito, como un bebé. También a brincar, también a sentirse gozoso. Y fíjense, la música la creó Dios, pero a veces nosotros la mal usamos. Y quiero empezar por ahí. Porque a veces nosotros tenemos un concepto equivocado, tenemos una perspectiva equivocada a la hora de venir al altar, venir ante Dios y tocar un instrumento. Y es que ustedes vieron cómo esa persona tiene muchos talentos, tienen un talento para la música tremendo, como muchos de nosotros también. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros como cristianos damos nuestro talento al Señor. Él nos lo da y nosotros lo devolvemos a Él. Todo lo que usted pueda hacer en su instrumento, todo lo que usted pueda cantar, si puede cantar notas altísimas, puede cantar notas bajas, todas esas cosas tienen que estar rendidas a los pies del Maestro, rendidas a los pies de Jesús. Y todo lo que pasa en un ensamble, a pesar de que nos preparamos con excelencia, nuestro corazón es lo más importante, nuestro corazón rendido delante de Dios. Quiero empezar así, porque por más notas que usted pueda poner y por más elementos técnicos que usted pueda saber, por más perfeccionista que usted pueda ser en su instrumento, si no hay un corazón rendido a Dios, si no hay un tiempo de intimidad con Dios, una búsqueda continua de la presencia de Dios, una vida en adoración, postrado ante Dios, todo esto va a ser entretenimiento y manipulación de emociones. Y es importante que partamos desde ahí. Es importante que entendamos esto, que la música por sí sola hace esto. Eso que ustedes vieron ahí, eso parecía una iglesia. Y claro, no estoy diciendo que no suceda. Quizás el Espíritu Santo toca y lloramos. Y mientras estamos adorando, suceden cosas, quizás que nuestras emociones se expresan. Eso no se puede sacar de la ecuación. Pero que no sea eso lo que se busca en un servicio, y cuando tocamos música, que no sea ese el foco de nosotros como músicos.
Ok, dicho esto, quiero que nos enfoquemos un poquito en algunas cositas que tenemos que trabajar. Lo primero, vamos a hablar de algunos elementos básicos concernientes al carácter. Y la humildad siempre va a ser lo primero. Para esto quiero leer la palabra de Dios en Filipenses. Voy a buscarlo acá. Dice Filipenses 2, capítulo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Subraya esta palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, subraya esta otra palabra. Antes bien con humildad, vaya subrayando esa palabra también, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí ya hay una dinámica de ensamble, mírala bien. Eso es exactamente la dinámica en el ensamble y en la interacción con la comunidad eclesial. Ahí empieza un buen ensamble, empieza por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza de querer ser estrella. El músico fácilmente que se le suben los humos y a veces no es culpa de él, es porque mucha gente empieza a darle gloria y entonces esa persona se empieza a llenar de ego porque tiene un talento, pero ese talento no ha sido puesto a los pies de Cristo y ni siquiera se parece a Cristo por lo que viene aquí. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros, escuche bien esto, que aquí esta es la esencia de todo lo que pasa en la congregación y de todo lo que pasa en la banda del ensamble. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Y este es el fin supremo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Tienen que estar nuestras rodillas dobladas mientras tocamos. Tenemos que estar en constante rendición ante Dios. Toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. No se trata de brillo, no se trata de qué tan bueno soy, no se trata de qué tanto puedo demostrar. Al contrario, se trata de tener un carácter humilde. Y ahora vamos a pasar a otro punto, pero lo vamos a hacer mientras damos ejemplos. En el ensamble, cada quien debe entender su rol. Cada instrumento tiene un rol importante para que suene de manera organizada. Dios es un Dios de orden, recuerde esto, no de confusión. A veces parece como si estuviéramos todos confundidos como cuando estamos ensamblando. Parece que vamos todos por nuestro lado y vamos por nuestro propio camino cuando estamos ensamblando. Y como leíamos ahí, unánimes. Es importante unanimidad cuando estamos ensamblando. También es importante que estemos preparados, que hagamos un trabajo en equipo, no individualista. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos instrumentos y creemos que estamos solos. Creemos que somos nosotros solos. Y fíjense bien, es importante la sinergia cuando se está ensamblando. Y tengo que decir esto porque es muy probable que a muchos de nosotros no haya pasado, que nos sumergimos nosotros mismos y nos olvidamos de lo que está pasando. Tenemos que ser sensibles
a todos los sonidos que están ocurriendo dentro del ensamble. Vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, esta canción que se llama La Trinidad. La canción de la Trinidad. Si empezamos a tocar esta canción, ¿escucharon ese intro? Ese intro sonó, bueno, todavía no estamos preparados, pero sonó como uno. Ahora, si yo no estuviera escuchando lo que está pasando en ese intro, traten de enfocarse un poquito en el piano y ustedes bajen un poquito el volumen y vean lo que es una persona pensando en que está separado de todo, de que él es el único que tiene importancia en el ensamble. Escuchen ahora este intro. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo diferente? Yo quise llamar la atención, ¿verdad? Como que yo quise acaparar la atención. Y yo estaba diciendo en ese momento, óyeme, qué fuerte soy en el piano. Yo puedo meter 100 notas virtuosísticas mientras ellos dan un solo acorde. Qué talento tengo. Y por eso me preparo todos los días, para darle lo mejor al Señor. No fue solo mejor, fue lo mejor. No hubo nada mejor que esto. Y esa es una actitud que tendemos mucho a tener cuando estamos ensamblando. Y es por eso que le digo, somos un equipo, no trabajamos de manera individual. Y es importante que cada nota expresada tenga un propósito. No puede ser un asunto desorganizado, ni puede ser un asunto para mostrar mis habilidades y mis talentos. ¿Vieron la diferencia? Y les distrajo eso, ¿verdad que sí? Si usted estaba adorando al Señor, si usted tenía una interacción con Dios, si su corazón estaba postrado en este momento, se perdió todo eso. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí desenfocado y con una actitud individualista. Es decir que, como yo soy en mi vida íntima, en todas las otras facetas de mi vida, así yo voy a manifestar eso cuando hago este servicio al Señor y a la comunidad eclesial que sirvo. Por eso les digo, nosotros tenemos que llevar una vida organizada y de búsqueda del Señor para que estas cosas no sean un estorbo para nosotros. Este egocentrismo que tenemos natural no sea un estorbo. Y en base al carácter, siempre recordar que así como Jesucristo vino para servir y que lo dijo muy específicamente, que el más grande es aquel que se hace más pequeño para servir a los demás. Esa es la actitud que tenemos que tener como músicos. Seguimos. Eso. Vamos a hablar un poquito del instrumento. ¿Cómo debemos usar el instrumento para ensamblar? Las canciones
tienen diferentes secciones. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Cada sección tiene una atmósfera diferente. Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que son las dinámicas. A veces no respetamos las dinámicas y empezamos de manera lineal con una sola intensidad de principio a fin. Y esto no va seguro acorde con el mensaje que da la canción. Porque la canción también tiene una dirección, tiene una forma, una textura. El mensaje va a un clímax y también va a frases un poco más leves. Y eso también tiene que ser reflejado en la música. Por eso nosotros tenemos que tener la conciencia de trabajo por sección en una canción. Por ejemplo, toquemos el coro, el verso y el coro de Gracias Dios de manera lineal, sin ningún tipo de cambio en la dinámica. O sea, no va a haber crescendo, no va a haber piano, no va a haber fuerte, sino que va a ser todo fuerte. Verso y coro. Miren cómo sonaría. Déjame acordarme del tono. Eso, sol mayor. El verso del coro. Dice: hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Y tu salvación. Grande eres tú, grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que haces. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no notaron algo? Como que estaba todo el tiempo en una misma intensidad. Molestoso, distrae. Si la persona estaba tratando de glorificar al Señor y adorar, se perdió la comunión. Se perdió la comunión ahí, se perdió la conexión, se perdió el hilo. Y usted se queda así. Y ya no hay ningún tipo de rendición al Señor. Entonces, no podemos servir de distracción a la congregación. Oigan cómo sonaría. Vamos desde la segunda parte del coro, precoro y al coro. Verso, precoro, coro. Pero, ya ustedes saben, ahora vamos a tratar de hacer las diferentes dinámicas que lleva las secciones. El verso lleva una dinámica, el precoro lleva una dinámica y el coro lleva otra dinámica. Escuchen esto. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho, por lo que harás. Ven los cambios que hubo en cada sección. No lo distrajo, sino que sirvió para que usted continuara en lo que estaba haciendo, que es lo más importante: adorar al Señor
través de las palabras que se están diciendo. No sirvamos de distracción. La dinámica es un aspecto importante en nuestro ensamble. Otro aspecto importante es cómo nosotros entendemos las frecuencias. Y te dirá, bueno, la frecuencia eso es cuestión del sonidista. ¿El sonidista qué tiene que ver con eso? El que me ecualice ahí y de ahí para adelante él se averigua. Pero no. Nosotros tenemos mucho que aportar a las frecuencias cuando ensamblamos. Por ejemplo, hay tres, vamos a decir, tres plantas, no sé cómo dicen a los edificios aquí, tres pisos. Imagínense tres pisos, una planta baja, una planta media y una planta alta. Así mismo son las frecuencias. Una frecuencia baja, frecuencia media y frecuencia alta. Lo primero que usted tiene que saber para no servir de distracción es cuáles son las frecuencias que su instrumento es efectivo. ¿En qué frecuencias es mi instrumento efectivo? ¿Y cuál es la frecuencia que se necesita en esa sección de la canción para fortalecer? Esto es importante, esto es un concepto importante a la hora de ensamblar. ¿Cómo yo trabajo con las frecuencias? Regularmente, el piano va a trabajar en frecuencias medias, el bajo va a trabajar en frecuencias bajas, por eso se llama bajo, bajas, bajo. Regularmente en la batería hay partes para toda la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia alta estarían en los platillos, ahí está la frecuencia alta. La frecuencia media estaría en los tonos, que son frecuencias medias, y las bajas estarían acá abajo. Exacto. El lead regularmente usa frecuencias altas dependiendo si está haciendo algunos licks, pero si ya va a ir a donde tiene que fortalecer más, por ejemplo un coro, entonces va a bajar a frecuencias medias e incluso medias bajas. Entonces, por ejemplo, toquemos el coro de Gracias Dios, todos saturando las frecuencias bajas. Y le voy a demostrar qué pasa cuando usted elige una frecuencia en su instrumento que no es adecuada. Por eso es el conocimiento de las frecuencias. Vamos a tocar el coro de Gracias Dios, usando lo más que puedan frecuencias bajas. Y darte las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. ¿Qué pasó ahí? Estaban muy saturadas las frecuencias bajas, no había un balance. Vamos a hacer coro, pero saturando las frecuencias altas. Y darte las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Tiene que haber un balance en la música. Tiene que haber un balance cuando usted está tocando ese instrumento. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sé, toca el coro tú solo de Gracias Dios. ¿Dónde está esa frecuencia? Esa frecuencia es media baja. Yo tengo que escucharlo a él, yo tengo que poner atención a él. Y ya el bajo, de hecho, tiene una frecuencia baja. Entonces, yo como pianista, que soy el que resta, ¿voy a saturar esa frecuencia? No. Para que haya un balance, yo voy a utilizar una frecuencia un poco más alta. Aunque en el audio diga una cosa, no importa. Yo quiero adorar al Señor y no tener distracción.
Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a desplegar mis acordes abiertos a frecuencias más altas. Vamos a tocar un poquito el coro de Gracias a Dios y yo voy a tratar de cubrir las frecuencias que no están. A ver. Y darte las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Yo adopté la posición de moverme un poquito más arriba, frecuencias medias altas, para evitar chocar con él y para evitar sobrecargar el bajo. Y así la batería y yo cubrimos las frecuencias que faltaban. Por eso es importante hablar de frecuencias. Ya se nos está acabando el tiempo y por eso vamos a tener que cortar algunas cosas, pero sí vamos a seguir hablando de algunas cosas técnicas. Fíjate bien, aparte de saber trabajar las frecuencias, nosotros tenemos que trabajar cuestiones de base en un ensamble. Es importante que usted utilice un aparato que se llama el metrónomo. Ese aparato desconocido para muchos, que a veces mete miedo. ¿Por qué? Porque habla la verdad. El metrónomo no miente. ¿Sí me entienden? El metrónomo no miente. Yo voy a tocar una canción, vamos a tocar la Trinidad, pero vamos a tocar la Trinidad poco a poco acelerándonos, ¿ok? Desde el verso hasta el coro. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Nosotros como seres humanos no somos exactos en el ritmo. Tenemos una percepción del ritmo buena, pero no somos exactos en el ritmo, ¿ok? Entonces, fíjense bien lo que pasa cuando uno no tiene una referencia externa para mantener el ritmo y distrae también. Vamos desde el verso. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, más tu gracia sublime. Me emociono, ¿verdad? Me alcanzó. Aleluya, nuestro Dios. ¿Me entiendes lo que pasa cuando uno no tiene esa referencia que puede controlar a uno? Ay. ¿Y qué pasó? ¿Usted estaba adorando al Señor o estaba distraído con eso? Se va a distraer. Porque no hay una estabilidad. No está siendo estable, no está cumpliendo con su función el ensamble. Mientras que, si tenemos una referencia externa, como lo es el metrónomo, eso nos va a obligar a todos a mantenernos en los septus, en las columnas, en las bases de la canción y de los compases. Aquí estoy hablando un poco de tecnicismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que procurar nuestro desarrollo musical, y eso es bíblico. Segunda Crónicas, en el ministerio davídico, todos ellos estaban instruidos en lo que hacían. Los 288. Por eso yo le digo, si el Señor lo llamó a servir en la música o en cualquier otra área, prepárese bien para que lo haga bien y honre el nombre de Dios con excelencia. No deje de estudiar música. Si usted es lo que está sirviendo en la música, no deje de estudiar
y prepararse en la música. Vamos a ver cómo suena con un metrónomo. Dan, can you turn up the metronome and put it outside so the people could hear it? The metronome. The click, yes. Got it? ¿Lo pueden escuchar afuera? Todavía no. Bueno, si no se escucha afuera, nosotros lo podemos escuchar aquí adentro y ustedes van a ver cómo se mantiene estable el ritmo. Ah, mírenlo ahí. Ese es el amiguito del que yo le hablaba. ¿Lo escuchan? Ese amiguito lo va a mantener usted en línea. Lo va a mantener a usted sin salirse a diestra ni a siniestra cuando está tocando. Siéntanlo con la cabeza. Hagan así, vamos a ver. Yo veo gente haciendo así. Cuidado, no se me salga del tiempo. Eso es muy importante, que usted empiece a adaptarse a eso. Si muchos de ustedes son músicos, hágase mejor amigo de este aparatico. Este aparatico es su amigo. ¿Ok? Sígalo ahí, con la cabeza, todos. Sí, siéntalo. Haga un ejercicio corporal con el metrónomo, incluso con el pie. Siéntalo. No se aceleren, 1, 2. ¿Vieron cómo ayuda? Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. No hubo aceleración. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad. Ok. Y ya, y manténgase ahí. No se desmonte de ese barco. Manténgase ahí siguiendo su metrónomo. Al principio es difícil. Les digo, a todos nos cuesta. Todos nos da lucha. Es más, se convierte al principio en un instrumento del enemigo. Pero poco a poco nos va guiando a hacer mejor nuestro trabajo en la iglesia, nuestro servicio. Y les digo, todo es disciplina. Para estas cosas hay que disciplinarse y tratar de lograr enfocarse para que sean parte natural ya de nosotros. Va a llegar un momento en que usted va a oír el metrónomo y no le va a molestar, no le va a disturbar, no le va a distraer a usted. Y claro, regularmente el metrónomo se usa en el sistema de monitoreo. La congregación no lo escucha. Algunas hermanas y hermanos deberían escucharlo también en la congregación, pero a ellos lo vamos a perdonar. Ok. Yo me escucho todavía aquí, pero ustedes no me escuchan. Eso llegó. Espérate. Falsa alarma. ¿Ya se arregló? Gloria a Dios. Excelente. Seguimos. Entonces el metrónomo es su amigo. Y claro, empiece por ahí, empiece en su congregación por tener una referencia
de un metrónomo es fácil. Cuando hablemos de tecnología en un próximo taller, les recomendaremos qué usted puede hacer para instalar el metrónomo, que sea parte de su sistema de monitoreo. Y luego usted va a incorporar otros recursos como multitracks, otros recursos que le van a ayudar a tener una mejor calidad en lo que está haciendo. Y cuando usted tiene una mejor calidad en lo que está haciendo, primeramente está glorificando a Dios y la iglesia está siendo edificada. Amén. Bien, quisiera que veamos este ejemplo. Cuando estamos ensamblando, nosotros tendemos a escucharnos más a nosotros que nuestro entorno. Y quiero darle este consejo a cada uno de ustedes. Trate de escuchar más su entorno, lo que está sucediendo, y trate de enriquecer las partes de la canción donde hay diferentes caracteres o atmósferas. ¿Cómo voy a explicar esto? Si usted está acompañando una canción y de repente en la canción el mover de esa canción te está llevando a ciertos patrones, no se haga de la vista gorda y siga en lo suyo, sino que trate de enriquecer esas texturas, como le llamamos. Por ejemplo, si hay una parte que es fluida, que no está programada, que es espontánea, digamos, ¿qué sucede? Porque en la adoración, mientras estábamos adorando, eso fluyó, surgió. No se puede salir del contexto en que se está. Esto es muy importante. Por ejemplo, si en el contexto que estoy haciendo este patrón, vamos a decir así, patrón melódico con ritmo, y la percusión debe unirse a eso, no se debe unir fuera de contexto, debe unirse enriqueciendo lo que ya está pasando. Escuche esto, un fluir, esto no está programado, simplemente sucedió que una canción se terminó y fluyó esta parte. Entonces, Rolandito va a tratar de seguir esa textura. Esto es importante que lo sepan. ¿Saben por qué? Porque si de esa atmósfera usted la saca de contexto, por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo y tú vas a hacer algo totalmente divorciado a eso. No va a acompañar, no va a enriquecer la melodía y el ritmo que yo estoy haciendo. Simplemente tú vas a estar en lo tuyo y va a hacer otra cosa por ahí. Aquí voy. Estamos en un momento donde ya estamos derramados ante Dios y hay un fluir tremendo, como en todo, en la presencia de Dios. Y aquí estamos. Se perdió todo. No está en el ambiente, no está en la atmósfera. ¿Qué pasó ahí? Ahora yo le voy a pedir a Luis Carlos que en el mismo fluir él también salga de contexto. ¿Por qué? Porque también tenemos que poner de ejemplo a los guitarristas, nada más no es los bateristas. Estamos aquí en este momento sublime delante del Señor.
corazón postrado ante Él. ¿Ven lo que pasa? Y todas las miradas se vuelcan hacia Luis Carlos. Y ya no es Dios, no es a Dios que estamos adorando. Volvamos a dar el ejemplo del enriquecimiento de textura melódica y rítmica para que se entienda bien. Empieza el fluir. Entonces, cambié la textura. Textura. Yo no tuve que comunicarle, miren, y aquí yo voy a crecer, y aquí yo voy a hacer esto, y voy a cambiar aquí abajo a esta frecuencia. No, ellos fueron sensibles a esto y enriquecieron la melodía y el ritmo que se estaba aplicando. Eso es importante que se sepa, porque es un trabajo unificado, escuchando lo que está sucediendo más a tu alrededor que lo que tú mismo quieres hacer. Porque a veces somos muy egoístas. Eso está en nuestra naturaleza, hermanos. El egocentrismo. Y todos tenemos que luchar contra eso. Bajar el ego, ser humildes. Y como leímos al principio, ver los demás, oiga bien, ver los demás como superiores a nosotros. Y esa es la esencia de un buen ensamble. Esa es la esencia de un buen ensamble. El silencio es importante también. No siempre tiene que estar sonando algo. Hay veces que simplemente estar suspendido en el silencio, como va a pasar ahora, que es necesario el silencio. Y hasta eso hay que apreciarlo. Hasta eso es importante. Escuchar el silencio es parte de ser una persona que tiene una buena aproximación a ensamblar. El silencio es importante y va a pasar en secciones de la canción donde, por ejemplo, hay un corte y hay que obedecer un silencio porque contrasta. Y esto es otra parte de lo que hemos estado hablando, de las dinámicas. El contraste que debe provocar el silencio, la gradualidad y lo climático. Bien, continuando. Quisiera llegar a esta parte de los consejos finales. Fíjense bien, como músicos, nosotros debemos mantenernos en constante formación en lo que es la adoración, pero en profundidad. La adoración, oiga bien, la adoración no es tocar bonito. La adoración no se trata de tener la mejor calidad, los mejores equipos.
No se trata de eso. Se trata de que nuestro ser esté en plena comunión con Dios constantemente. Eso va a cambiar lo demás, eso va a afectar lo demás, y eso va a hacer que el todo glorifique al Señor. No olvidemos algunos de los elementos neotestamentarios. Y rápidamente, dándole esta cronología, se adoraba al Señor en el tabernáculo, cuando Moisés. Luego, la gloria de Dios bajó en el templo de Salomón. Luego, la gloria de Dios se manifestaba, lo vemos en Isaías, cuando había un anhelo, pero todavía no estaba presente totalmente aquí. Y debemos nosotros aprovechar lo que pasó después de Cristo. Después de Jesucristo, cuando Dios encarnado vino a la tierra y tuvo que dejar su gloria para estar aquí entre nosotros, las cosas cambiaron. Hoy nosotros podemos entrar a su lugar santo. Ya no necesitamos intermediarios. Hoy lo que es un templo de piedra, como en Salomón, una tienda, no, el templo somos nosotros. Y esto es bueno entenderlo también. El sacerdocio, ya no necesitamos un sacerdote, sacerdotes somos cada uno de nosotros. Y por eso les digo, tenga en cuenta los elementos neotestamentarios, porque según leemos en Efesios 5 y en Colosenses 3, esos elementos deben estar presentes en nuestra adoración que edifica la congregación. Nosotros, como servidores en la música, educamos la congregación en la adoración también. Y debemos tener eso en cuenta totalmente. Miren, que la palabra de Dios more en abundancia entre nosotros, cantando himnos espirituales que glorifiquen el nombre del Señor. Y estos son elementos neotestamentarios que hay que tener en cuenta. Pongo ese como ejemplo, pero también, como leíamos, se trata de doblar nuestras rodillas delante de aquel que vino para dar su vida y salvarnos, que es Jesucristo. Miren bien, y esto es algo que tenemos que hacer como líderes que servimos a la congregación. Observar y dar seguimiento a las congregaciones, a la congregación con discernimiento. ¿Cuántas veces como músicos nosotros nos detenemos a velar por otras personas que están en nuestra congregación? A veces nosotros como músicos llegamos, tocamos y nos olvidamos que diezmamos, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que escuchar el mensaje, que somos servidores de la congregación, servidores del cuerpo de Cristo, y nos olvidamos de eso. Nosotros debemos mantenernos en pleno contacto con los miembros de la congregación. Es importante, cuando le hablaba de esa línea, desde el tabernáculo hasta ahora, cómo se ve la interacción con Dios, que es lo que llamamos liturgia. ¿Han oído esa palabra, liturgia? La liturgia es simplemente cómo unido el cuerpo se une en un fin, que es glorificar a nuestro Dios. Eso es lo que se hace en conjunto de manera sistemática para glorificar. Eso le llaman, esa es la parte resumida de liturgia. Entonces, siguiendo con los consejos, el gozo debe ser evidente. Y el gozo no debe venir de un esfuerzo por mostrarlo, sino que nuestra celebración por la victoria de Jesucristo debe ser constante en nuestro servicio. Debe verse en lo que hacemos aquí. Nosotros venimos a celebrar y ese gozo debe manifestarse. El repertorio debe tener sólida base escritural. No puede ser algo que no esté
en los fundamentos bíblicos. Los cambios deben unificar y nunca dividir. Y eso es prácticamente muchas de las cosas que provocan conflicto. Siempre busque que los cambios unifiquen y no que dividan. Como les decía ahorita, proteger la educación musical en la iglesia es importante, enseñar la adoración a través del servicio, y esto es algo vital. Así como nosotros nos sometemos los unos a los otros, si actuamos como siervos, nuestro máximo ejemplo es la Trinidad de sumisión. Fíjense bien cómo las tres personas interactúan y se someten las unas a la otra con un fin. Desde el principio, el Señor ha actuado a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo se sometió a Cristo cuando le delegó estar acá. Entonces, fíjense bien, hermanos, de eso se trata el ensamble. Sumisión los unos con los otros por un bien. El bien es glorificar a nuestro Señor con todo lo que hacemos, en todo. Así que, mis hermanos, yo les quiero dejar con este pensamiento. Si algo hay en nosotros, si algún don hay en nosotros, si alguna cualidad, si alguna habilidad hay en nosotros, tengamos eso como secundario, incluso tengámoslo por basura. Lo que importa, lo que verdaderamente importa aquí es cómo está tu intimidad con Dios, cómo está tu búsqueda en la presencia de Dios, cómo está tu integridad, cómo tú modelas a Jesucristo y cómo te preparas para ejercer bien tu rol, para darle la excelencia al Señor. Y entonces tú puedes venir, ensayar, hacer tu trabajo, hacerlo bien, servir a la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo. Amén, mis hermanos. No hay tiempo para más, así que muchas gracias por su paciencia y Dios les bendiga.